Abandoné a mi hijo cuando más me necesitaba, me fui a otro país por trabajo prometiendo que volvería en unos meses, pero pasaron años, se rompió todo y pensé que lo había perdido para siempre. Hasta que él, con un cuaderno viejo y una mirada que me atravesó, me enseñó lo que es volver a amar. Ese adiós tan frío, tan lleno de justificaciones razonables, fue el peor error de mi vida. El aeropuerto estaba lleno de luces que parecían prometer éxito, no sufrimiento. Yo juraba que lo hacía por él, por tener una vida mejor, por darle un futuro más grande, pero esa gloria al otro lado del océano empezó a sentirse como una jaula dorada que me alejaba de mi corazón. Papá Noel, estaciones cambiantes, mañanas sin desayuno compartido, todo lo extrañé, desde sus pasos de niño temprano hasta el timbre electrizante de mamá. Las videollamadas se fueron espaciando, los mensajes quedaron sin respuesta, y una noche me di cuenta, ya ni siquiera me llamaba mamá. En mi nueva vida tenía turnos, pacientes, planes, pero esa mañana mi reflejo estaba vacío. Comprendí que el éxito profesional nunca me devolvió lo que entregué. Cada sonido de su voz era un recuerdo que se apagaba, y yo lo sentía con fierro frío en el pecho. Sé que soy enfermera, que cuido vidas, pero la mía se desmoronaba sin que me diera cuenta. Golpeé puertas, llamadas, cartas, silencio. Su silencio. Pasaron días eternos antes de que el teléfono timbrara de nuevo, 3 años después, desde el hogar donde lo dejé. Su abuela, mi madre, estaba enferma, y yo regresé sin saber si él me abrazaría, si querría verme o si simplemente se cansó de esperar. Volví al vecindario de hace años, a esa casa pequeña donde vivimos poco, pero lo suficiente como para haber hecho huella. Abrí la puerta y lo vi, más alto, los hombros rectos, la mirada alerta. No me reconocía, y tal vez, yo tampoco me reconocía. Fue él quien rompió el silencio, puso una caja frente a mí sin decir nada, solo con ese cuaderno viejo encima. No te escribí porque esperaba que esto no valiera la pena, dijo sin mirarme. Abrió la tapa y vi mis cartas sin abrir, intactas, dobladas como si fueran reliquias vivas. Y luego ese cuaderno, él mismo lo escribió con su letra temblorosa de niño y luego firme de adolescente. Cada página era un golpe de nostalgia, pena, rabia contenida, pero también de esperanza. Te odio por irte, pero no te odio por querer volver, leí. Y entonces entendí, el hijo que pensé haber perdido me estaba reconstruyendo con cada palabra. No me consoló por mi culpa. Me devolvió la vida. Y mientras sostenía ese cuaderno me di cuenta, no había sido un adiós en vano. Había sido un costado del camino, y él, con su mirada que ya no era solo mío, me dio permiso para sanar, para no huir más, para volver a ser su madre. Seguí leyendo como quien se traga algo que quema, pero no puede soltar. Las primeras páginas eran torpes, como si el nene que era cuando me fui todavía me estuviera hablando. Decía cosas como mamá, hoy me caí en el recreo, o la abuela me dio arroz con huevo de nuevo. Después las frases cambiaban. Se volvieron más largas, más duras. No sé si me querés o si ya no existo para vos. Hoy me saqué un 10 y no tenía a quién contárselo. ¿Por qué me dejaste como si fuera algo que se puede dejar atrás? Cada oración era un cuchillo envuelto en papel de cuaderno. No me gritaba, no me insultaba, no me decía que me odiaba. Eso fue lo peor. Era como si hubiera aprendido a vivir sin mí, pero aún así, me estaba contando todo. Había páginas manchadas de lágrimas. Otras con dibujos de cuando era chico. Algunas con letra rápida, otras con letra rabiosa. Había una donde solo escribió mi nombre varias veces, como si con eso pudiera traerme de vuelta. Y me trajo. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en el sillón viejo del comedor con el cuaderno abierto en el regazo, mirando la taza de té que él me había servido. Era la taza del Mundial de 2014, esa que le regalé cuando tenía 5 años y que pensé que ya ni existiría. Me la dejó sin decir nada, como si fuera una tregua. Esa fue la primera grieta en la pared que él había levantado. Al día siguiente, cuando bajó con su mochila para irse a la escuela, me miró a los ojos. Solo por un segundo. No me dijo mamá. No me dijo nada. Pero me miró. Y en esa mirada había una pregunta que yo entendí sin que la pronunciara. ¿Vas a quedarte esta vez? No respondí con palabras. Fui a la cocina, preparé arroz con huevo y se lo dejé servido cuando volvió. Así, sin hablar, empezamos de nuevo. Mi mamá me dijo esa tarde, mientras doblábamos ropa, el perdón no se pide una vez, hija. Se trabaja todos los días. Y tenía razón. Así que no lo apuré, no lo forcé, no le llené el cuarto de regalos. Le lavé la ropa, le llevé los libros, le calenté la comida. Y cada noche abría una hoja más de ese cuaderno, como si estuviera leyendo el diario de un hijo que nunca supe que tenía. Y me dolía, sí. Pero también me recordaba algo que había olvidado, que no se trata solo de estar, se trata de quedarse. Cuando volví, no hubo abrazos. Ni lágrimas. Ni siquiera un ¿cómo estás? Solo un silencio incómodo, una mezcla densa en el aire entre lo que alguna vez fuimos y lo que ya no sabíamos ser. Santiago me abrió la puerta como quien cumple con un trámite. Me dejó pasar. Ni una palabra. Caminé detrás de él con las manos vacías, porque ni siquiera supe qué traerle. Un regalo. Una foto. Un plato típico de donde venía. Nada parecía suficiente para tapar los años. Lo seguí hasta la cocina. Mi madre, más delgada, más vieja, más cansada, apenas me sostuvo la mirada. Te esperábamos el mes pasado, dijo sin reproche, pero con una punzada. Me senté en la misma silla de siempre. La madera crujió como si recordara mi ausencia. Santiago se sirvió jugo, comió pan, evitó mirarme. Y yo ahí, tragándome los nervios con el corazón en la garganta. Hasta que terminó su desayuno, se levantó y sin mirarme siquiera, dejó una caja sobre la mesa. Eso es tuyo, dijo. Y se fue a su cuarto. Abrí la tapa con miedo.
No porque esperara odio, sino porque sabía que encontraría algo mucho peor, la verdad. Y ahí estaba, mis cartas, todas cerradas, con mi letra torcida y las fechas en la esquina superior. Algunas amarillentas, otras recién dobladas. Ni una abierta. Ni una leída. Como si me hubiera hablado al vacío todo este tiempo. Pero lo más duro no era eso. Lo peor era el cuaderno encima. Lo reconocí de inmediato, se lo había regalado yo cuando tenía 7 años, con dibujos en la portada y stickers de superhéroes. Se lo di para que escribiera sus cuentos. Nunca pensé que lo usaría para escribirme a mí. Lo abrí con manos temblorosas. La primera página tenía mi nombre escrito grande, para mamá. Si algún día volvés. Y entonces empecé a leer. La tinta era como una aguja que me cosía heridas que ni sabía que tenía. La primera carta era de cuando tenía 8. Hoy la abuela me enseñó a hacer arroz. Me salió mal. Pero me dijo que vos lo hacías perfecto. Había dibujos de una casa con 3 personas, él, mi madre, y yo con una cruz arriba. En otra hoja escribió, soñé que venías a buscarme. Pero era mentira. Me desperté solo. Cuanto más leía, más entendía. Cada página era una forma de mantenerse cuerdo. Escribir era lo único que no se le había roto. Algunas cartas estaban manchadas de lo que parecían lágrimas. En otras la letra era torpe como si las hubiera escrito mientras lloraba. Había párrafos en los que me pedía que volviera. Otros donde decía que ya no le importaba. Una de las últimas decía, ya no sé si te quiero o si solo quiero que me quieras. Me paré y fui hasta su cuarto. Estaba con audífonos, escribiendo algo en su celular. Me vio de reojo. No dije nada. Solo dejé el cuaderno abierto en la página donde me hablaba de su primer día de secundaria. Decía que se perdió en los pasillos, que nadie fue a la reunión, que la abuela estaba muy cansada. Me volví a la cocina. Me senté. No toqué el café. Lloré sin hacer ruido. Porque entendí que no me odiaba. Me dolía más, me había dejado de necesitar. Me convertí en un personaje que solo existe en recuerdos. Y aún así, me escribió. No para que lo leyera, sino para no olvidarse de sí mismo. Y yo no estuve ahí para verlo crecer. Me fui creyendo que algún día iba a volver y que todo estaría intacto. Pero no hay pausa en la infancia. Todo avanza. Incluso el olvido. Esa noche fue la primera vez que me quedé sola en la habitación de antes, la que compartíamos cuando él era pequeño. Todo seguía igual y al mismo tiempo, todo estaba muerto. Había una repisa con juguetes que ya no usaba, una cobija doblada con dibujos infantiles, y en la pared, una foto mía con él en brazos en su primer cumpleaños. La miré durante horas intentando recordar cómo se sentía tenerlo dormido en mi pecho. Escuchaba su respiración del otro lado del pasillo, ahora más profunda, más firme, como la de alguien que ya no necesita que lo arropen. Me sentí inútil como una madre de cartón. No por lo que era ahora, sino por lo que dejé de ser. Pasaron los días y no hablábamos mucho. Yo me levantaba temprano, preparaba desayuno. Él se sentaba, comía en silencio, respondía con monosílabos. A veces me decía gracias, otras ni eso. Pero no se iba. No me echaba. Y ese era mi margen. Empecé a observarlo como quien aprende de cero. Cómo se peinaba, cómo agarraba el lápiz, cómo miraba el celular con una ceja levantada, igual que su papá. Lo veía caminar por la casa como si yo fuera la extraña. Y era verdad, lo era. En ese silencio, en esos roces de platos y puertas, empezamos a respirar el mismo aire sin hablarnos. No era un vínculo. Era una tregua. Hasta que un día, sin esperarlo, me dejó una hoja suelta sobre mi cama. Decía, si querés leer algo que sí escribí con ganas, fíjate la página 56. Volví al cuaderno. Página 56. Era un cuento. Una historia inventada con dragones, una ciudad que colapsaba, y una madre que se transformaba en un halcón que volaba lejos, muy lejos. Al final, el hijo la perdonaba. Pero no porque volvía, sino porque se acordaba de cómo era antes de irse. Era ficción. Pero era él hablándome. Era Santiago diciéndome, te estoy mirando. Y todavía quiero creer que hay algo en vos que vale la pena. Esa noche preparé arroz con huevo como en sus cartas. Toqué la puerta de su cuarto y se lo llevé sin decir nada. Él lo miró, lo olió, dio una cucharada, y dijo, te falta sal. Sonreí. Por primera vez. Y él también. Por medio segundo. Pero fue real. Desde ese día, no volví a preguntarle nada. Solo me quedé. Lavé su ropa. Llevé a la abuela a sus chequeos. Barrí el patio. Limpié sus cuadernos. Me senté en silencio a su lado cuando veía televisión. Me dejó estar. No me invitó pero tampoco me sacó. Era más de lo que merecía. Y yo lo sabía. Una tarde mientras él salía a una práctica de fútbol, me lanzó una mirada rápida y dijo, podés venir si querés. No lo pensé. Caminé con él en silencio. Me senté en la banca como una madre cualquiera. Nadie sabía quién era yo. Pero él sí. Y por primera vez en años, me dejó volver a ser parte de algo. No porque me lo gané aún, sino porque me estaba dando una oportunidad. Y en ese instante supe que no había forma de recuperar el pasado. Pero quizás, solo quizás, aún podíamos inventar un futuro. No había momento del día en que no pensara en todo lo que me perdí. A veces me quedaba mirando la puerta de su cuarto solo para imaginar cómo hubiera sido estar ahí la primera vez que se enfermó de verdad, la vez que le rompieron el corazón, la primera vez que le tembló la voz cuando dijo que no quería ir a la escuela. Yo no estuve. Y eso no se borra con abrazos ni con excusas. Cada paso que daba por esa casa era un recordatorio de mi ausencia.
Ver sus zapatos embarrados junto a la puerta, sus cuadernos doblados en la mesa, la mochila caída como si fuera un escudo tirado al final de la batalla. Todo me decía que él aprendió a vivir sin mí. Pero seguía dejándome entrar. Eso era lo más desgarrador. Yo esperaba rechazo, frialdad, portazos. Pero Santiago era demasiado maduro o demasiado cansado como para odiarme activamente. Me trataba como se trata a una visita que se quedó más tiempo del esperado. Con cortesía. Con distancia. Con una calma que me gritaba, ya no te necesito, pero si te vas otra vez, no me rompo. Me dolía porque lo entendía. Porque fui yo quien lo obligó a endurecerse. Fui yo la que con toda la buena intención del mundo, lo abandonó. Y ahora estaba ahí, intentando reconstruir algo que no sabía si todavía existía. Esa tarde encontré una de sus camisas sucias en el respaldo de la silla. No era gran cosa, una prenda más. Pero tenía una mancha de tinta en el bolsillo, y me quedé varios minutos tocándola. Pensé en cuántas veces tuvo que arreglar sus cosas solo. En cuántas mañanas no tuvo quien le diga que iba a estar todo bien. En cuántas noches se durmió en silencio. La lavé sin decirle. La colgué con cuidado. Y al día siguiente cuando la vio limpia, planchada, doblada, no me dijo nada. Pero esa noche me dejó otra hoja suelta sobre la mesa. Página 67 decía. Corrí al cuaderno. En esa página, escribió algo que no esperaba. A veces me preguntaba si era peor tener una mamá que se fue o no tener mamá nunca. Al final, me respondía lo mismo. Tenés razón, capaz hiciste lo mejor que pudiste. Pero yo también hice lo mejor que pude, y eso fue aprender a no extrañarte. Lo leí 5 veces. Me dolió más que un insulto. Porque era verdad. Él hizo su parte. Y yo había fallado. Me senté en el sillón con el cuaderno abierto sobre las piernas, como si fuera una Biblia de culpa. Mi mamá pasó, me vio llorar bajito, y solo me tocó el hombro. Es un buen chico, dijo. Y sí, lo era. Más bueno que yo. Más fuerte. Más honesto. Más entero de lo que yo merecía. Esa noche no pude dormir. No porque él me odiara, sino porque entendí que mi hijo había crecido sin mi permiso, y que su infancia ya no me pertenecía. Al día siguiente me levanté antes que él. Preparé su desayuno como siempre, pero esta vez le puse una nota en la servilleta. Solo decía, gracias por dejarme estar. No esperaba respuesta. Pero cuando volvió del colegio, dejó la nota en la mesa con algo escrito atrás, todavía estoy viendo si puedo. Lo leí como si fuera un contrato emocional. No había promesas, ni perdón, ni cierre. Pero había algo mejor, posibilidad. Empecé a entender que lo nuestro no iba a ser una reconstrucción rápida. Que no se trataba de llorar juntos ni de revivir recuerdos felices. Él no quería recordar. Quería entender si podía confiar de nuevo. Y yo tenía que demostrar que no iba a desaparecer esta vez. Cambié mi forma de estar. No lo acosaba con preguntas. No lo presionaba para que hablara. Solo hacía cosas concretas, tener su comida lista, ayudar a la abuela, cuidar la casa. Le compré unos lápices nuevos cuando vi que los suyos ya no pintaban. No me agradeció. Pero los usó. Y esa fue mi recompensa. Una noche, mientras él hacía tarea, me senté del otro lado de la mesa y le pregunté si quería que le leyera algo. Dijo que no. Pero cuando apagué la luz y fui a mi cuarto, encontré el cuaderno en mi almohada, abierto en la página 72. Esta es la única historia que no quiero escribir solo, decía. Me temblaron las piernas. Porque por primera vez sentí que él también quería volver a tenerme. No como antes. No como su mamá de cuentos. Sino como alguien real. Que se equivocó. Que huyó. Pero que volvió para quedarse. Esa noche dormí con el cuaderno al lado mío como si fuera él. A la mañana siguiente lo escuché despertarse antes de lo habitual. Caminaba descalzo por la casa, su paso era ligero pero firme, como el de alguien que sabe que hay algo importante por resolver. Me quedé quieta haciéndome la dormida, pero cada sonido que hacía me llegaba como un eco. El vaso que llenaba con agua, la silla que arrastraba, el cuaderno que abría sobre la mesa. No sé si lo hizo sabiendo que yo escuchaba, pero me pareció una forma silenciosa de decirme, te estoy dejando entrar un poco más. Bajé 1 hora después. Él ya se había ido al colegio. Sobre la mesa dejó un papel doblado en 4. Lo abrí con cuidado como si fuera una bomba emocional. No tenía más de 2 frases, no estoy listo para hablar. Pero si te vas de nuevo, no te vuelvo a escribir. Me dejó sin aire. Porque no era una amenaza. Era una advertencia llena de verdad. Él todavía tenía miedo. Miedo de que esto fuera temporal. Miedo de que yo otra vez eligiera irme cuando las cosas se pusieran difíciles. Y lo entendí. Claro que lo entendí. Me pasé años justificando mis decisiones diciendo que lo hacía por él, sin preguntarle nunca si eso era lo que necesitaba. Me hice la fuerte, la sacrificada, la madre que trabaja lejos para pagar cosas que él nunca pidió. Pero no fui la madre que se quedó a ver cómo dibujaba, cómo se caía de la bici, cómo se dormía viendo películas los viernes. Me lo perdí todo. Y ahora él me estaba diciendo, si me voy otra vez, no habría retorno. Ese papel lo guardé en mi cartera como un recordatorio constante de que no podía fallarle más. A esa hora, la casa se sentía grande. Vacía. Como un escenario al que llegué tarde para una obra que ya terminó. Empecé a repasar los momentos, los silencios, las frases cortas que él me había regalado como migajas de confianza. Y supe que estaba caminando una línea delgada. Cualquier paso en falso y lo perdía del todo. No me quedaba otra opción más que seguir con los pies en la tierra. Seguir ahí. No buscar su perdón, sino ganarme su presencia. Empecé a escribirle yo también. No cartas, no explicaciones. Notas pequeñas.
En una servilleta, en un post-it, en su cuaderno de clase: buen trabajo, estoy orgullosa de vos, te quiero, sin presión. Nunca respondía. Pero no me detenía. Una noche encontré un dibujo suyo sobre la mesa. Era un paisaje, una casa pequeña, un árbol, dos figuras. Una más alta, otra más baja. La figura alta tenía una mancha roja en el pecho. Le pregunté si lo había hecho él. Me dijo que sí, sin mirarme. Le pregunté qué significaba la mancha. Es el corazón que volvió, me respondió. Se fue a su cuarto sin esperar reacción. Me quedé parada, con la boca seca. Él me estaba diciendo, en sus propios términos, que algo se estaba reconstruyendo. No me abrazó. No me dijo que me amaba. Pero me estaba invitando a entrar de nuevo en su historia. En su mundo. Y esta vez, lo juro, no pensaba irme a ningún lado. Cuando me despertó una mañana el llanto apagado de mi madre, supe que la abuela ya no podía más, que su cuerpo estaba gritándome algo que mis oídos tardaron en entender: debía quedarme. No fue una conversación heroica ni una escena dramática de película, fue un instante en el que me vi rodeada de medicinas, sábanas limpias, y el rostro de una mujer que protegió a su nieto como una fortaleza. Entonces supe que mi viaje no era una escapatoria, sino una pérdida por reconstruir. Abracé a Santiago en la cocina mientras él preparaba el desayuno del colegio como si fuera un robot, sin mirar, sin palabras, y me prometí que hoy no iba a desaparecer. Ese día, en lugar de irme al hospital, me quedé en casa. Me puse un delantal y cociné patacones con queso, su comida favorita. Lo puse todo en la mesa y me senté mientras cruzaba los dedos para que abriera la boca. Lo hizo con el ceño fruncido, masticó y musitó: está bueno. Fue un reconocimiento muletilla, pero más potente que te amo. En ese momento decidí que hoy, mañana y todos los días iba a hacer lo que deportista hace después de una lesión: entrenar para el maratón emocional que era volver a ser su madre. Esa tarde borré los mensajes / posts del consulado, cerré el portal bancario que mantenía activo en el extranjero. Dejé de fingir que una parte de mí estaba allá afuera. Estoy aquí y listo. Esa noche, mientras él dormía, puse mi mano en su almohada como si fuera mi lugar preferido para explorar un mapa. No se despertó. Y me sonreí de adentro. Porque ese contacto mudó todo. No fue justificativo. Fue reencuentro. Durante los días siguientes empecé a bajar mi equipaje emocional. Le dije a mi mamá que iba a buscar empleo cerca, revisé escuelas, llamé a compañeras del hospital para retomar contactos. Santiago me miraba desde el pasillo con cautela, como quien observa un gato que vuelve después de varios días. Un día le preparé su merienda y se la dejé junto a un cuaderno nuevo, para que escribas algo si querés. No le puse presión. Algunos días no escribía nada. Otros dejaba una hoja con un dibujo o una línea. Hoy fuimos al parque. Yo lo leía como un himno. Esa semana, cuando estaba por acostarme, me invadió la sensación de que estaba construyendo algo imposible y hermoso al mismo tiempo. Me tomé un vaso de agua y desde adelante se escuchó su voz en la puerta: mamá, ¿podés contarme algo antes de dormir? Me quedé helada. Sí, dije y empecé a frenar todo lo que había pasado, los silencios, las faltas, los errores, y se los conté. Fue la primera vez que nos contamos algo sin robar el tiempo. No me abrazó. Se quedó sentado en mi cama con los ojos brillosos. Y eso fue mi triunfo. No porque rompiera años de silencio, sino porque él me permitió hablar sin bloquearme. Esa noche dormí profundamente. Al otro día, revisé anuncios de trabajo cercanos, llamé a su escuela para consultarla, me puse chaleco, salí. Y esa tarde, cuando volvió, lo encontré en el patio con un cuaderno abierto, escribiendo algo. Obvio que me dio miedo preguntarle qué escribía. Pero lo hice. Me enseñó un dibujo: 2 corazones, uno azul y otro celeste, el azul estaba hueco y el celeste brillaba. Este sos vos y este yo, me dijo. El tuyo está vacío porque ya no sentía que existías. Pensé que me iba a romper. Pero lo noto más valiente que yo. Porque el corazón de un niño que no esperó te vuelve invencible. Y tal vez, pensé, yo también estoy aprendiendo a no irme cuando las cosas se ponen tristes. Lo que está empezando no es un perdón instantáneo. Es una decisión que se renueva todos los días. Esa noche, después del dibujo de los corazones, me quedé sentada sola en el patio. Miraba el cielo como si buscara una señal de algo, una palabra escrita entre las estrellas que me dijera que lo estaba haciendo bien, que todavía había una chance. No la encontré. Lo que encontré fue una certeza: no necesitaba más señales, solo necesitaba seguir. Seguir apareciendo cada día. Seguir siendo mamá incluso cuando no supiera si lo merecía. Porque ser madre no es algo que una firma, o que se recupera con un pasaje de regreso. Es algo que se gana con horas, con ternura, con errores asumidos y con silencios que se llenan con presencia. Esa madrugada me despertó un ruido. Santiago estaba en la cocina. Me acerqué sin hacer ruido. Lo vi sirviéndose un vaso de agua. Me miró. Esta vez no bajó la mirada. Tuve una pesadilla, dijo. Me acerqué. ¿Querés que me quede hasta que te duermas? No dijo que sí. Pero caminó delante de mí y dejó la puerta abierta. Me senté en el suelo, a un costado de su cama, sin tocarlo. Solo estuve ahí. Como cuando él era bebé y se despertaba llorando por cólicos. Solo que esta vez no podía abrazarlo ni mecerlo. Esta vez solo podía quedarme en silencio para que supiera que no estaba solo. Después de unos minutos, su respiración se hizo más lenta. Se quedó dormido. Yo me quedé un rato más, mirando el techo y pensando que tal vez eso era lo que más necesitaba, alguien que se quedara sin decir nada. A la mañana siguiente, cuando me levanté, encontré una nota en la mesa: gracias por quedarte. No tenía nombre. No tenía firma. Pero era de él. Lo supe.
Lloré sola, en la cocina, con la taza de café en la mano. Y ahí decidí lo siguiente, no iba a buscar trabajo todavía. Iba a quedarme con ellos, con mi madre, con Santiago, al menos hasta que él me pidiera espacio. No iba a ocuparlo a la fuerza. Iba a acompañarlo. Iba a dejarme ver como alguien que ya no huye. Empecé a tomar pequeñas tareas. Limpiar la casa, preparar la cena, ayudar a mi madre a ordenar sus medicamentos. A veces Santiago me pedía cosas sin darse cuenta. ¿Dónde está mi campera? ¿Podés revisar si hay pan? ¿Me esperás para ver la película? Y yo cumplía. Siempre. Como un acto sagrado. Un día, mientras lavaba los platos, él me abrazó por la espalda. Solo un segundo. No dijo nada. No me miró después. Pero lo hizo. Y ese abrazo fue una llave. No me estaba diciendo que todo estaba perdonado. Me estaba diciendo que me creía. Que estaba viendo mi esfuerzo. Que me reconocía. Fue en ese momento cuando tomé la decisión real. La que no se dice en voz alta. La que no se publica en redes ni se cuenta en cartas. La de quedarme incluso cuando todo esté en silencio. De dejar de justificarme. De construir desde abajo. De vivir el duelo de lo que no fui, y al mismo tiempo agradecer cada gesto de este hijo que no me expulsó, aunque tuvo 1000 razones para hacerlo. Y cuando esa noche volvimos a ver una película juntos, él me ofreció una frazada. Se levantó, la trajo y me la puso sobre las piernas. «Hace frío», dijo. Yo sonreí y asentí. No le dije te amo porque ya lo estaba diciendo todo con ese gesto. En ese momento, mientras los créditos pasaban, entendí que la historia que estábamos escribiendo no era sobre redención. Era sobre presencia. Sobre una madre que vuelve sin prometer, pero que se queda. Y un hijo que aprende a mirar con otros ojos a la mujer que una vez lo dejó, pero que esta vez, por fin, eligió quedarse. No fue un milagro, ni una transformación mágica. Fue más parecido a ver cómo crece una planta que uno pensó que estaba muerta, primero un brote, luego una hoja pequeña, después una rama. Así se sentía reconstruir el vínculo con Santiago. Los días empezaron a tener una especie de música sutil que antes no notaba. Él entraba a la cocina y ya no evitaba el contacto visual. Se sentaba a la mesa sin auriculares. A veces incluso hablaba sin que yo preguntara. Una mañana me dijo que en la escuela estaban organizando una exposición artística y que él iba a presentar un dibujo. No me lo pidió, pero entendí que quería que fuera. Me ofrecí a acompañarlo y no dijo ni sí ni no. Solo dijo, es el viernes. Y para mí eso era una invitación. Esa semana me esforcé en silencio. Cocinaba, limpiaba, ayudaba a mi madre con su medicación, y al mismo tiempo empezaba a leer sobre cómo acompañar adolescentes, cómo pedir perdón sin obligar al otro a perdonarte, cómo reparar desde lo cotidiano. Me metí a un grupo de apoyo virtual de madres que habían migrado y vuelto. Leía historias como la mía y algunas eran terribles, otras esperanzadoras. Me hacía bien saber que no estaba sola, pero también me enfrentaba con la cruda verdad, la culpa no desaparece. Se transforma en motor. Y yo la usaba para sostenerme cuando tenía miedo. El viernes llegó. Santiago se puso una camisa que nunca antes le había visto. Me ofrecí a plancharla y no se negó. Caminamos hasta la escuela sin hablarnos mucho pero sin la tensión de antes. Al llegar, él entró primero y yo esperé unos minutos antes de seguirlo. No quería parecer invasiva. Había muchos padres, niños, carteles con nombres, y en una esquina, su dibujo, una casa partida al medio. En un lado, una figura pequeña con la palabra yo, y del otro, un camino que llevaba a una silueta más grande con la palabra ella. El título decía, cuando no sabes si volver duele más que haberte ido. Me paralicé. Era hermoso y devastador. Me dieron ganas de llorar, pero no lo hice. Me acerqué, saqué una foto con mi celular y me senté lejos para que él no sintiera que lo observaba como un halcón. Cuando terminó el evento se acercó, me miró y dijo, ¿te gustó? Asentí. Mucho. Es fuerte. Él solo respondió, lo sé. Caminamos de regreso a casa sin prisa. A mitad de camino me preguntó si quería ver algo que escribió. Le dije que sí. Me pasó su cuaderno. La primera página decía, me volviste a hablar. No con palabras. Con mate. Con ropa limpia. Con silencios no incómodos. Con estar. Lo leí y no pude seguir. Cerré el cuaderno y le dije, gracias. No dije más. Él tampoco. Pero esa noche, cuando me pidió que le contara cómo era mi trabajo en el hospital de antes, supe que estábamos haciendo algo más que convivir. Estábamos reencontrándonos. Me escuchó atento mientras le hablaba de las madrugadas, de los pacientes, de lo difícil que era no llevarse el dolor a casa. Le conté que había visto morir a un niño con la misma edad que él. Que en ese momento pensé que el dolor no me iba a dejar dormir nunca más. Y que después de eso tomé la decisión de emigrar, porque sentía que acá no iba a poder sanar. ¿Y lo hiciste?, preguntó. No, respondí. Porque el dolor se fue transformando en otro. ¿En cuál? En el de no tenerte. Me miró largo rato. No dijo nada. Solo apoyó su cabeza en mi hombro. Fue la primera vez que lo hizo desde que volví. Y esa noche, al cerrar la puerta de su cuarto, sentí que algo en mí se acomodaba. No todo. No lo suficiente. Pero algo. Y eso bastaba. Al día siguiente, mientras colgaba la ropa al sol, Santiago se acercó con una bolsa en la mano. Me dijo que necesitaba que lo acompañara a un lugar. No pregunté a dónde. Solo tomé mi bolso y lo seguí. Caminamos varias cuadras en silencio, hasta llegar a una plaza que parecía más vieja que mis recuerdos. Allí había un banco con nombres tallados, uno de ellos con las iniciales de su padre. Me miró y me dijo, siempre venía acá cuando te extrañaba. Me quedé parada, sin saber qué decir.
Traje algo para vos, continuó, y sacó de la bolsa una caja pequeña. Dentro había un manojo de cartas viejas, las mismas que yo le había escrito desde el extranjero. Solo que ahora estaban abiertas, leídas con pequeñas anotaciones en los bordes. En una decía, mentira. En otra, esto me dolió. Pero también había una con un corazón dibujado, y otra con una palabra escrita en grande, volviste. Me temblaban las manos al sostenerlas. Él se sentó y me indicó que me sentara a su lado. Las leí todas. No cuando me las mandaste, sino hace un año. Quería saber si alguna vez dijiste algo sincero. Algunas cosas sí. Otras eran solo excusas. Pero entendí algo, no necesito que todo lo que hiciste tenga sentido. Solo necesito saber que ahora estás acá. Me costó respirar. Las palabras me apretaban la garganta. Dije. No tengo nada más que ofrecerte que eso. No tengo respuestas. No las quiero, dijo. Solo quiero que no te vayas más sin decirme adiós. Y ahí, bajo el sol tibio de la tarde con las cartas sobre mis rodillas, entendí que lo que habíamos construido no era perdón, era algo más fuerte, voluntad de seguir a pesar de las grietas. En ese momento sacó de la caja un cuaderno nuevo. Me lo entregó. Es para vos. Para que me escribas ahora. Pero solo cosas que estés dispuesta a sostener. Lo tomé como si me hubiera dado una reliquia. Lo abrí y en la primera página él había escrito una frase: a veces el amor no llega a tiempo, pero si llega y se queda, vale la pena intentarlo. Esa noche empecé a escribirle. Cosas simples. Pequeñas. Hoy me emocioné al verte dormir. Gracias por dejarme hacer tu comida. Estoy aprendiendo a ser tu mamá otra vez. Dejaba las hojas en su mochila o en su almohada. Y él las respondía con dibujos, con frases breves, con silencios distintos. Ya no era rechazo. Era intimidad. Volvimos a caminar juntos al mercado. A compartir películas. Me enseñó una canción que le gustaba y bailamos en la cocina como si nadie nos viera. Reímos. Él me empujó con el hombro como hacía de niño. Y por primera vez el dolor no fue protagonista. Ese día, al ver su sonrisa, supe que estábamos salvando algo. No del pasado, sino del olvido. Y lo estábamos haciendo juntos. Todo iba bien, hasta que un día llegó un mensaje inesperado. Yo estaba cocinando, la radio sonaba bajito y el arroz estaba a punto cuando mi celular vibró. Lo vi sin prestarle demasiada atención, pero el remitente me heló la sangre. Era Luis, el papá de Santiago. Estoy de regreso en la ciudad, ¿podemos hablar? Lo leí 3 veces antes de reaccionar. No supe si responder, ignorar o directamente borrar el mensaje. No quería remover nada. No quería que esa presencia ausente volviera a contaminar el pequeño equilibrio que tanto nos había costado construir. Santiago no lo mencionaba hacía años. Sabía que él también se había ido, que no respondió cartas, que ni siquiera llamó cuando el niño cumplió 10 o cuando estuvo internado con fiebre alta una vez. Y ahora, justo ahora, cuando todo empezaba a tomar forma, volvía. Como si tuviera el derecho. Me temblaban las manos. No dije nada ese día. Solo seguí cocinando, tratando de no mostrar nada. Pero por dentro el miedo me apretaba el pecho. No era miedo a él, sino a lo que su presencia podía despertar en Santiago. Esa noche, mientras lavábamos los platos, él me preguntó si estaba bien. Sí, mentí. Pero no era cierto. No dormí. Me giraba en la cama, viendo el techo con el celular en la mano. Le respondí con un seco ¿para qué? Al rato me contestó, quiero ver a mi hijo. Cerré los ojos. No porque me doliera, sino porque me dio rabia. ¿Ahora? ¿Después de tanto? Al día siguiente decidí contárselo a Santiago. Lo llevé a la plaza, la misma de la caja con cartas. Nos sentamos en el mismo banco. Le dije sin rodeos, tu papá escribió. No mostró sorpresa. ¿Y qué quiere? Verte. Silencio. Largo. Incómodo. Hasta que dijo, ¿y vos qué querés? Me quebró. Porque nunca me había preguntado eso desde que volví. Me encogí de hombros. No sé, dije. Y era verdad. No tengo derecho a decidirlo por vos. Él bajó la cabeza. Tampoco sé qué quiero. Nos quedamos ahí, respirando hondo. Yo con el corazón latiendo fuerte, él jugando con una piedrita entre los dedos. Luego agregó, capaz quiero verlo. Pero no sé si quiero que me vea. Esa frase me atravesó. Santiago ya no era el niño que esperaba. Era alguien que había aprendido a protegerse. Le dije que lo apoyaba en lo que decidiera. Esa noche volvió a sacar el cuaderno. Escribió solo una frase, ¿y si me vuelve a fallar? No supe qué responderle. Así que al día siguiente escribí yo en el cuaderno, entonces lo enfrentamos juntos. Porque entendí que la verdadera tensión no era si él iba a ver a su padre. Era si podía hacerlo sin volver a romperse. Y mi tarea ya no era evitar el dolor. Era acompañarlo sin importar el resultado. Pasaron 3 días sin que se hablara más del tema. Yo no insistí. Él tampoco. Hasta que una tarde, mientras preparaba unos sándwiches, escuché su voz desde el pasillo. Podés decirle que venga. Pero no a la casa. A la plaza. Lo miré. Asentí. Como vos digas. Punto. Esa misma noche le escribí a Luis. Le di la hora y el lugar. No preguntó más. El día llegó rápido. Santiago se puso una camiseta negra, simple, sin estampados. Caminamos juntos, él un paso más adelante con la cabeza en alto. Al llegar, él me pidió que lo dejara solo. No te vayas lejos, pero no te quedes cerca. Obedecí. Me senté en un banco alejado, donde apenas podía ver, pero no escuchar. Vi a Luis llegar con una camisa que parecía nueva. Traía flores. Santiago no las aceptó. Se saludaron con un apretón de manos incómodo.
Él hablaba, gesticulaba, Santiago no movía la cabeza. No podía escuchar, pero la imagen me lo decía todo. No era un reencuentro. Era un ajuste de cuentas emocional. Vi a Santiago sacar el cuaderno. Le mostró algo. Luis intentó acercarse. Él se alejó. En un momento se quedó quieto. Le dijo algo que lo hizo sentarse en el borde del banco, como si le hubieran quitado el aire. Luego se levantó, le extendió la mano otra vez y se fue. Caminó hacia mí. Me miró con una expresión dura, pero no rota. Ya está, dijo. ¿Estás bien?, pregunté. Sí. No necesitaba que me pidiera perdón. Solo necesitaba decirle que lo que hizo ya no me importa. Respiré hondo. Él siguió caminando. Yo lo seguí. Al llegar a casa, me abrazó. Fuerte. Por primera vez sin dudas, sin medidas. Y supe que había cruzado una puerta que no se abre seguido. No todos los hijos logran poner límites sin llenarse de odio. No todos los hijos pueden decir, no te necesito para seguir. Y esa noche, cuando me senté en la cama con su cuaderno, vi que había escrito una sola frase en la nueva página: gracias por no protegerme de esto. Y entendí por fin, que lo nuestro no era una historia de reconciliación mágica. Era una historia real. De amor que se construye en las ruinas. De la capacidad de un hijo para sanar a una madre, incluso cuando ella no sabe cómo empezar. Las semanas siguientes pasaron con una calma nueva, distinta. No era el silencio incómodo de antes ni la tensión contenida de los días del reencuentro. Era ese tipo de paz que aparece después de una tormenta larga. Todo sigue mojado, hay hojas rotas en el suelo, pero el aire se siente más limpio. Santiago se movía por la casa con un ritmo más suelto, ya no evitaba quedarse a solas conmigo. A veces cocinábamos juntos. Otras me pedía que escuchara la letra de alguna canción que había escrito. Tenía una manera muy suya de mostrarme afecto, sin decirlo directamente, pero dejándome ver que estaba, que me dejaba estar. Una tarde, mientras acomodábamos unos libros viejos en el cuarto de mi madre, encontramos una caja con recuerdos que yo había guardado antes de irme. Fotos, cartas, dibujos que él me hacía de pequeño. Al principio solo la miró por fuera. Después la abrió con cuidado. Sacó un dibujo arrugado donde los dos estábamos tomados de la mano, bajo un sol amarillo gigante. Lo miró y dijo, esto no fue así. Yo tragué saliva. No, no fue, acepté. Pero puede empezar a parecerse. Lo guardó de nuevo en la caja, cerró la tapa y se la llevó a su cuarto. No supe qué haría con ella, pero no pregunté. A la mañana siguiente encontré sobre la mesa el cuaderno con una nueva página escrita. No tenía título. Solo decía, cuando era chico y vos te fuiste, me prometí que nunca iba a perdonar. Porque me dolía más que si te hubieras muerto. Porque estabas viva, pero lejos. Pero hoy entiendo que perdonar no es borrar. Es dejar de cargar. Y ya estoy cansado de cargar. Me quedé quieta, leyendo una y otra vez esa confesión que era más para él que para mí. No lloré. No podía. Era como si todo en mi cuerpo estuviera procesando el peso de esa frase. Le dejé una nota dentro del cuaderno. Solo decía, yo también estoy cansada. Pero si me dejas, cargo con vos lo que quede. Esa noche no dijo nada. Pero a la mañana siguiente me esperó para ir juntos al colegio. No tenés que llevarme, dijo. Solo quiero que caminemos un rato. Caminamos 4 cuadras. En una esquina, se detuvo. Me dio un abrazo rápido y siguió solo. Me quedé ahí parada, viendo cómo se alejaba, con la mochila ladeada y los auriculares puestos. Y entendí que ese era nuestro nuevo lenguaje, estar sin invadir, amar sin nombrarlo todo el tiempo, sanar con pasos pequeños. Empecé a escribir de nuevo en un cuaderno propio. No para él, sino para mí. Escribía cosas como, hoy lo vi sonreír con la boca abierta. Hoy me dijo que la comida me salió rica. Hoy me dejó entrar en su silencio sin empujarme fuera. Era mi forma de recordarme que todo esto, este regreso, esta reconstrucción lenta y dolorosa, no era en vano. Que cada palabra no dicha, cada plato compartido, cada cuaderno escrito, eran la manera en que volvíamos a ser familia. Sin dramas. Sin finales de cuento. Solo con la certeza de que nos elegíamos otra vez. Porque al final, eso era lo que más dolía cuando me fui, haberlo dejado sin que pudiera elegir. Ahora, en cambio, él me elegía. Cada día a su modo. Y yo, por fin, estaba ahí para verlo. No sabía que esa tarde terminaría de cerrar el círculo. Santiago llegó del colegio con algo en las manos. Una caja de cartón. No dijo nada. La dejó sobre la mesa y se fue a su cuarto. Pensé que era un trabajo escolar, una maqueta, cualquier cosa. Pero cuando me acerqué y la abrí, entendí todo de golpe. Dentro estaban las cartas que yo le había enviado durante mi ausencia. Las que me había dicho que había leído. Pero esta vez no venían sueltas. Estaban agrupadas, organizadas cronológicamente, cada una con un pequeño papelito pegado, comentarios, preguntas, frases que lo habían marcado. Era un archivo emocional. Un testimonio de cómo había recibido, interpretado y procesado cada intento mío de acercarme en la distancia. En el fondo de la caja, había un cuaderno nuevo. De tapas duras. En la primera página, su letra firme decía, esta es mi versión de la historia. Lo abrí con las manos temblando. Empecé a leer. Y fue como si alguien me quitara una venda de los ojos. Cada capítulo contaba una etapa, cuando se quedó solo con la abuela por primera vez, cuando no quiso ir al acto escolar porque yo no estaría, cuando escondió mis cartas bajo la cama por no saber qué hacer con ellas. Leí todo. Me detuve en cada frase. Algunas me partieron. Otras me dieron esperanza. Pero lo que más me conmovió fue el tono. No había rencor. No había odio. Había una búsqueda.
Un niño intentando entender por qué su madre eligió no estar. Un adolescente lidiando con su imagen en el espejo preguntándose si era suficiente. Un joven que a pesar de todo, todavía quería amar. Cerré el cuaderno con los ojos llenos de lágrimas. Me senté en su cama esa noche con la caja entre las manos. Él estaba escribiendo. Me miró. No dijo nada. Solo esperó. Leí todo, le dije. No sé cómo agradecerte por esto. Él se encogió de hombros. No es para que agradezcas. Es para que entendas. Me acerqué. Le di la caja. Esto es tuyo. Es tu historia. Gracias por compartírmela. Me miró, esta vez con una intensidad distinta. Quiero que la guardes vos, dijo. Porque ya no la necesito para entenderme. Ahora necesito que vos la entiendas, para que no me olvides nunca más. Y ahí, sin más palabras, me abrazó. Largo, fuerte, con el corazón entero. Y entendí que esa caja no era un regalo. Era un acto de fe. Era la muestra de que a pesar del abandono, de la rabia, del dolor, Santiago me había dado algo más valioso que el perdón. Me había devuelto el derecho a ser su madre. No como antes. No como si nada hubiera pasado. Sino como alguien que, habiendo fallado, tuvo el valor de quedarse, mirar a los ojos y cargar con la memoria. Desde ese día, la caja vive en mi closet. No la abro seguido. Pero cada vez que tengo miedo de no estar haciéndolo bien, la saco, la toco y recuerdo que el amor no siempre se grita. A veces se escribe. A veces se calla. Pero siempre, siempre se queda.